Claro que sí, estamos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio, señoras y señores. Lo hacemos hoy con Quique Mujica, como siempre, con Paula Escobar y con Cristian Valdivieso, nuestra nueva dupla para los miércoles. Y la Paula Escobar, Quique, nos trae un tema que es una obsesión de nosotros, que es el aprendizaje y la pérdida de aprendizaje en el COVID-19, porque en Estados Unidos lo midieron. Qué bueno lo midieron. Oye, pero indirectamente, Paula, Cristian y Iván, el CIMSE se va a conocer ahora. Mañana. Mide a cuarto, sexto básico y segundo medio. Toda esa generación pasó en pandemia. Vamos a ver qué pasa con esa generación. Claro, no hay un contrafactual que hubiera pasado si no estaba en pandemia. La educación es más sistémica, digo. Pero sí es para mirar, porque yo lo vivo en carne propia. Mis hijos crecieron en pandemia y lo que se comenta ahí, que hay fallas no solamente en la socialización de los cabros, sino que también quedaron vacíos, ripios. En cuanto a lectura, fracciones. O sea, fue muy, muy complejo eso. Bueno, y los gringos miden todo, pues ya tienen medio incluso cuánto afectará al PIB de no sé qué año la pandemia. Por la falta, sueldo de cada persona. La productividad de cada persona, todo eso. Paula Escobar. Exactamente, bueno, 5 años del COVID. Yo creo que el 3 de marzo fue cuando llegó el COVID a Chile, sí, ¿no? O sea, reciencito. Y hace 5 años, y ya se nos olvidó, parece, el COVID a todo, pero donde no se ha olvidado es justamente, como decía el Quique, niños y niñas que estaban en el colegio, que perdieron clases. Recordemos que Chile es el país de la OCDE que más perdió clases, 259 días completos más 115 parciales, o sea, una brutalidad de días. Y por lo tanto, este es un tema que van a llevar toda su vida, ¿no? Entonces, en Estados Unidos midieron estado por estado, condado por condado, el nivel de pérdida, y este informe se dio a conocer en febrero y es muy ilustrador porque además muestra también quiénes lo están haciendo mejor, quiénes lo hicieron peor, y las sorprendentes consecuencias que tuvo el cierre de escuelas, que fue una agenda que llevaron adelante mucho más los demócratas en Estados Unidos, y en general la izquierda estaba más a favor de cerrar escuelas. También pasó en Chile, y la derecha estaba a favor de la apertura, sí. Y veamos las consecuencias que tuvo esto en Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, el estudio muestra que los cierres hicieron retroceder a niños y la mayoría de los distritos no han podido recuperar el terreno. O sea, retrocedieron y no han podido todavía recuperar el terreno. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿ya? Una de las razones de esto, y eso también pasa en Chile, tiene que ver con que lo que vino después, que es un ausentismo crónico, ¿ya? O sea, no solo pasó, digamos, los días perdidos durante el COVID, sino que además como que se legitimó esto de que los niños no fueran al colegio todos los días, con lo cual, dice un experto de Harvard que participó en el estudio, puede que la pandemia haya sido el terremoto, pero el aumento del ausentismo es el tsunami y todavía está recorriendo las escuelas, ¿ya? Y eso es algo que todavía no, o sea, se pone como aparte, bueno, y el ausentismo, pero está totalmente relacionado con eso, ¿ya? Segundo, si vemos la realidad general de todos los estados de Estados Unidos, en un estado típico, la primavera pasada, los estudiantes todavía estaban medio año por detrás de sus predecesores en 2019, ¿ya? O sea, la generación, digamos, con que se compara, prepandémica, y en algunos estados la brecha se acerca a un año completo, ¿ya? O sea, es realmente, o sea, un resultado espantoso. Un año completo. Un año completo. Está la lista de los estados que más perdieron y que menos perdieron, ¿ya? Y en el fondo, el segundo conclusión de este estudio es que hay una división azul y rojo por los colores de cada partido político en Estados Unidos. Y que hay una frontera entonces en, digamos, una frontera que divide, así como hay la frontera de polarización política, de la postura respecto de temas llamados, comillas, valóricos, etcétera, hay una diferencia entonces entre los estados demócratas y los republicanos, en que los estados demócratas, como tendieron a tener mucho más tiempo en los colegios cerrados, tienen peores resultados y por lo tanto tienen una brecha mucho mayor que los que son republicanos. Miren el impacto político de esta cuestión. Vermont, o sea, por ejemplo, ¿ya? Entonces dice, muchas escuelas públicas en áreas predominantemente demócratas permanecieron cerradas durante casi un año, bueno, como Chile, ¿no? Y en algunas áreas republicanas, por el contrario, las escuelas estuvieron cerradas solo durante la primavera de 2020. Entonces hay una diferencia muy grande. Ojo que el último TIMSS, que mide matemática, una prueba internacional muy importante, fue noticia en Chile porque Chile había retrocedido. Cuando uno le hace doble clic se dio cuenta de que en realidad, y lo comentamos creo que aquí mismo, Iván, Chile retrocedió, pero todos los países con escuelas cerradas durante mucho tiempo retrocedieron, me acuerdo, sí. Incluido Estados Unidos, ¿no? Y los países que no retrocedieron en TIMSS o mejoraron era Suecia, que tuvo, digamos, lo mínimo de tiempo cerrado las escuelas. Tercer punto, y ya voy terminando, esto ha provocado mayor desigualdad, ¿ya? Una pérdida de aprendizaje pandémica ha exacerbado las brechas de clase y raciales.
Los estudiantes de bajos ingresos en Estados Unidos están aún más rezagados que los de ingresos altos que hace 5 años. Y los estudiantes negros y latinos están aún más rezagados que los estudiantes asiáticos y blancos, ¿ya? Entonces, otro especialista que hizo este estudio dice, los niños, especialmente los más pobres, están pagando el precio de la pandemia. Miren lo que significa la contradicción enorme para el Partido Demócrata, definido como progresista, que haya enarbolado una política pública que terminó causando más desigualdad, que es una bandera completamente del progresismo. Pensemos que para Donald Trump la desigualdad no es un tema, digamos, o sea, no es parte de su agenda y no es un tema que le preocupe. Ahora, ¿por qué ha afectado más a los niños? ¿Por qué se ha aumentado la desigualdad? Porque las escuelas con gran número de estudiantes pobres y estudiantes negros o latinos tenían más probabilidades de permanecer cerradas durante largos periodos de tiempo. Y en segundo lugar, porque la ausencia escolar tiende a tener un efecto mayor en los alumnos más desfavorecidos, eso también se verifica en Chile. La escuela es mucho más relevante para los niños más vulnerables que para los niños que tienen una condición socioeconómica, digamos, más privilegiada o mejor. ¿Ya? Y por último, para que discutamos este tema, porque encuentro que da, y además se relaciona con el tema de Carolina Toá y cómo el progresismo elabora un proyecto que le haga sentido a la gente, digamos. En este caso, recordemos que Raúl Figueroa, el ex ministro de Educación de gobierno del presidente Piñera, fue acusado constitucionalmente por querer abrir las escuelas, ¿no? Y tuvo una oposición completa, digamos, del mundo progresista a reabrir, o bastante masiva, ¿no? No sé si completa. Los autores del informe, por último, señalan que algunos distritos escolares, incluso en zonas más pobres, se han recuperado, ¿ya? Y eso entonces están también diciendo, tienen la lista de estos condados donde han logrado hacer mejora. ¿Y qué es lo que dice la evidencia? ¿Qué ha resultado, ya, para sacar a estos niños de este pantano? Primero, las tutorías extraescolares, las escuelas de verano subsidiadas con ayuda federal. Por supuesto, esfuerzos intensivos para reducir el ausentismo, muy importante. Aunque digo que eso es lo que no hacen acá. Exactamente. Pues las claro. escuelas, la recuperación. por ley, tienen que estar cerradas en el verano. Claro, ¿no? Y que además todos estos son esfuerzos. Acuérdense que había un plan de tutorías de miles de personas que después no se llenó, los cargos, le perdimos la pista. No le dieron bola a ese programa. Son como, claro, planes que nunca son como el eje. Yo digo, si uno es ministra o ministro de Educación, este debiera ser tu problema número 1, 2, 3, 10. O sea, el primer tutor de la República debería haber sido Gabriel Boric. Prioridades que pide este informe, Iván, y con esto cierro, que los alcaldes, empleadores y todos los líderes comunitarios se junten con las escuelas y con los ministerios de educación en enfrentar el ausentismo como tema, pero así como principal, ¿ya? O sea, no dejar la responsabilidad de la recuperación pandémica solo en la autoridad local, ¿no? O en el director del colegio, porque él hasta cierto punto puede hacer algunas cosas y otras no. Segundo, y esto me pareció muy notable, que los directores de colegio y los profesores le digan a los apoderados el real nivel de atraso de sus hijos producto de la pandemia. Por eso lo callan, ¿eh? Dice este estudio que han tendido a no decir la gravedad para que los papás no se alarmen, por un lado, pero también porque no empiecen a presionar. O sea, si a ti te dicen, bueno, Iván, esta es la reunión de apoderados, tu hijo está atrasado 1 año. Yo le pregunto qué hacemos. Y probablemente nunca va a recuperar. Digamos, por ejemplo, matemática es uno de los temas que es difícil porque es secuencial. O sea, si tú no aprendes a sumar, no puedes aprender a multiplicar, etcétera. Distinto de historia, en que puedes aprender la historia de la Revolución Francesa y no la de la Revolución Americana. Tú evidentemente vas a decir, ya, pero ¿qué va a hacer este colegio? ¿Qué va a hacer la autoridad? O sea, crea una presión en el colegio que los directores están tratando de evitar. Entonces, transparentar directamente cuál es el nivel de atraso y qué se puede hacer y hacer un plan mucho más robusto y global. Oye, ayer, perdón la autorreferencia, pero a raíz del aniversario del COVID-19 en Chile, entrevisté a la ex subsecretaria Paula Daza. ¿Ya? Hablemos a las 12 por T3 en vivo, está en YouTube. Perdón el aviso. No, y hablábamos sobre es bien interesante porque una buena parte de la entrevista fue sobre los recuerdos de 5 años después, cómo se vivió en la interna, todo eso. Es muy interesante todo cómo lo cuenta. Y hablábamos de eso, hablamos del tema de las clases. Ella dice, probablemente el principal error fue no haber vuelto a clase antes. Y claro, yo lo interpretaba ayer conversando con Paula Daza en la perspectiva de que aquí había un gobierno de derecha para todo el Estado y la oposición de izquierda, por oponerse a Piñera o por oponerse al gobierno de derecha, entonces estaba en la posición contraria y había una cierta asimetría política. Pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos cada uno de los estados tenía autoridad respecto de su territorio para hacerlo y los estados demócratas como Vermont, como Oregon, mantuvieron las escuelas cerradas porque parece ser una predisposición del progresismo, de la izquierda o de la centroizquierda hacia esa idea. ¿Cómo se genera ese vínculo? No. Sí.
No lo sé, digamos. No Y sé que por fue un qué. error colosal del progresismo, Aparte- colosal, o sea... Claro. No nos o sea, olvidemos aparte que en del esa orden. época gobernaba Trump, que no creía en la pandemia, y Claro. que de alguna manera los estados demócratas deben haber respondido desde esa perspectiva. Claro. Mientras Claro. Trump no cree en la pandemia y cree que esto tiene que seguir abierto completamente, Nosotros queremos sin proteger. mascarilla. nosotros queremos proteger porque Trump está por el camino Acuérdate que equivocado. acá también decían, oye, Argentina, que lo está haciendo bien, la izquierda decía. Sí, po. Ellos no están encerrados, van a contratar una vacuna no sé cuándo. Argentina lo hizo pésimo, pésimo. Entonces, oye, pero respecto al tema educacional, mira, yo creo que aquí también hay cotos de casa. No puede ser que volvamos a clase y los profesores se vayan a paro en Santiago. Exactamente. En la O sea, comuna de Santiago. Claro, entonces le pregunté en la municipalidad cuántos paros le hicieron a Aresi Hasler. Ninguno. Entonces se lo hacen a desborde ya. Y están ahí con las tocando campanas y cuestiones en la calle. Entonces, ¿cómo hacen eso? No, el colegio de profesores no puede, a propósito de Argentina, no se pueden transformar en unos piqueteros. O sea, es decir, Son tacotadas, claro, las protestas, las marchas y los paros dependen de quién está administrando la Y municipalidad. lo que decía la No, Paula, fíjate que o del gobierno. recién este año lograron que los colegios que son sede electoral no tenían que cerrar jueves, viernes, lunes, Sí. martes algunos. O sea, es como que no ir a clase, como que da lo mismo. Y eso es lo que decías tú, que se acrecentó mucho, porque yo he entrevistado a harto experto, como decías tú, después del COVID. Y además hay un tema que yo daría el beneficio de los padres, ¿ah? Sobre todo de las madres que viven solas. El tema de los cuidados. O sea, Exactamente. porque todos dicen, O sea, no, la gente es floja o les da lo mismo. Hay mamás que no pueden dejar al cabro al colegio. Una mamá del Liceo 1 me explicaba que era un calvario cada vez que había un paro y los cabros quedaban a las 9. Mamá, tenés que ir a buscarme y tengo que pedir permiso en la pega. El No, gallo un ya. desastre. ¿Y un quién te va a dar desastre. permiso? Claro. Cristian Valdivieso. No, varios temas. O sea, primero, impactante lo que describe Paula en Estados Unidos, pero me imagino cómo será en Chile. Chile fue el país que estuvo más cerrado durante la pandemia de prácticamente todo el mundo, si no me equivoco. Entonces, es un temazo. Segundo, el famoso tsunami, esto es decir, los coletazos de la pandemia, yo creo que siguen expresándose en el país, particularmente en los segmentos más bajos, porque así como ciertos grupos se alarman por la pérdida del aprendizaje, otros grupos asumen, ¿sabes qué? El aprendizaje ya nos sirvió, ya estamos medio perdidos, no es un vector de movilidad social, y en muchos casos empiezan a buscar otras alternativas para sus hijos. Claro, no Después tengo plata para profesor particular. algunos tienen plata para profesor particular, otros no tienen, Claro. otros empiezan a decir, bueno, a lo mejor los hijos tienen que salir a trabajar o hacer otras cosas, y empieza a perderse la confianza en la educación, y particularmente en los grupos más bajos. La educación como movilizador o como vector de la movilidad social. Entonces, hay un tema, yo creo que no es menor. Durante la pandemia penetró el narcotráfico en los distintos territorios con mucha más fuerza, y por lo tanto hoy día el narco está más metido ahí, y el narco también provee espacios y proyectos de corto plazo, si se quiere, pero que compiten también con la idea de ir a la escuela. El narco lo que hace es tomar soldados que le dicen, usted no vaya a la escuela, sino que usted dedique a esto y va a ganar plata luego. Va a tener una vida más. Y la sensación rápida. de haber perdido tiempo, en muchos casos, no es cómo lo recuperamos, sino que ya lo perdimos. Y por lo tanto... Claro, a mí me comentaba Claudio Castro y también Carter, que coincidían los dos. Claudio Castro, alcalde de Renca, me decía que había conversado con un señor y dice, mi hijo está en el narco. ¿Pero por qué? Bueno, yo soy taxista, gano 700 lucas, el cabro gana el doble y tiene perspectivas del triple y no tiene que esforzarse mucho. Claro, está a punto de morir a cada rato, pero bueno. Y la educación no va a hacer la diferencia. Claro. Ese es un gran tema. Claro, Segundo, porque es lenta, más la educación. nadie tiene la culpa de que haya llegado la pandemia, por lo menos en el país ni en el mundo, excepto a lo mejor algunos chinos, pero la pandemia puede haber llegado. Pero el tema de cómo se interpreta y cómo se trabaja o gestiona la pandemia es central y fundamental. Y cuando la pandemia se politiza, como hemos visto, porque en Chile se politizó, en Estados Unidos de alguna manera también se En politizó, estas partes se Sí. politizó. en digamos. muchas partes se politizó, finalmente la política termina desacreditándose por completo, porque al final del día no está preocupada de la gente, sino que está preocupada de sus propios intereses. Y en Chile fue un caso bien paradigmático. Así como se habla mucho y se hablaba como el presidente Piñera manejó el tema de las vacunas, también es cierto que el presidente Piñera quería abrir y no pudo abrir. Algunos dirán no tuvo la fuerza, otros dirán no tenía cómo abrir porque veníamos de un estallido social y teníamos una posición que está absolutamente encabronada con que nos van a matar, nos quieren matar, y si abren el país, ¿verdad? Y se termina las cuarentenas, lo más probable es que mucha gente muera y a este gobierno lo que le interesa es la economía y no le interesa la vida de la gente. Ese clivaje es terrible para enfrentar una pandemia, es dramático, no sirve. O sea, Por otro lado, con ese ambiente como estaba, yo creo que los mineros no lo sacan. güey. no lo saca, exactamente. No, habrían politizado los mineros. Claro, Exactamente. claro. Claro. Pero fíjese en el código, es como
así como durante el estallido se acusó rápidamente que estaban matando a la gente o que las tenían metidas en un búnker, ¿verdad?, donde se estaba torturando, en la pandemia la alocución "nos quieren matar por sostener la economía" es muy fuerte para cualquier gobierno porque no puede enfrentarse a esa situación. Ayer Pablo Daza se acordaba de eso, que había gente que les decía criminales. Chile fue exactamente, Chile fue el país que estuvo más tiempo cerrado. Y doctor entre ellos. Precisamente hablando del colegio médico. Sí. Pablo Escobar. Claro, yo creo que acá, a 5 años la pandemia, es verdad que parece que lo mismo que pasó con la gripe española, que cuando se acabó nadie quiso hablar más del tema, por eso que nosotros no sabíamos tanto de la gripe española como debiéramos haber sabido, que hubo una gran pandemia 100 años antes, ¿no? Porque la gente quedó tan agotada que no quiso hablar más de la gripe española, ni sacar lecciones, ni nada, digamos, y vinieron después los locos años 20, bueno, y después el mundo siguió su camino hacia 2 guerras mundiales. Pero esperemos que no sea el caso. Se está repitiendo. Exactamente. Pero digo, esto es muy importante, no para sacar gente al pizarrón ni nada, por eso que este estudio que hace Estados Unidos es evidencia, es medir condado por condado y es sacar adelante a estas generaciones que tienen este retraso, que van a tener que enfrentarlo y que tiene que ser todo el Estado, todas las capacidades al servicio de esta causa. Y yo creo que estoy muy de acuerdo en eso, Iván, que te decía Paula Daza, y yo creo que muchos estamos de acuerdo hoy día, que el peor error fue cerrar las escuelas por el efecto en los niños que estamos viendo ahora, el impacto en la desigualdad, o sea, fue digamos, el progresismo global debió haber tenido la política opuesta, haber entendido lo que significa la escuela para los niños más vulnerables, lo que significa no tener escuela para los niños y niñas más vulnerables y para esas madres que no tienen con quién dejar a sus niños. Y que recordemos, las mujeres retrocedieron 10 años de inserción laboral en Chile. O sea, ya tiene una inserción baja las mujeres, baja laboral en Chile, 10 años de mujeres que se fueron derecho a la pobreza, porque cuando una mujer pierde el trabajo, una mujer vulnerable, ella cae en la pobreza y sus hijos, ¿ya? Entonces, esa política pública fue completamente mala. Acuérdense que además empezaron a florecer salas cunas clandestinas, después salían como los noticiarios, aquí hay una sala cuna clandestina, así como para colgar en el árbol a la mamá que tenía que ir a trabajar a una fábrica y no tenía quien le cuidara al niño. Y aquí, o había red familiar, es decir, abuelas, o no tenían otras mujeres cuidando. Otras mujeres, porque los hombres tenían que seguir trabajando, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que eso en la casa, es una lección, bueno, y que también existía como recordemos el hombre cero de pandemia, que estando en pandemia encerrado decía que no hacía 0 horas de labor doméstica y parental, digamos, estando en la casa encerrado. Entonces, creo que es una lección... Estaban angustiados los hombres. Solo ellos, seguramente. Entonces, es muy importante sacar la lección. Segundo, creo que lo que dice el Quique es fundamental, por eso estaba buscando hoy día la información. 25.000 estudiantes estarían afectados por el paro que empezó hoy día, profesores de recintos públicos de la comuna de Santiago, 44 colegios municipales y el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, sigue, sin hacerse cargo de la responsabilidad enorme que tuvo en que se mantuvieran cerradas las escuelas en Chile. Él era el presidente. No se hace cargo, dice que no estaban las condiciones, no sé. 2 años, toda la educación pública, 2 años y además encerrados. toda la evidencia mundial que estaba en países que estaban abriendo era que a los niños tenía un impacto mucho menor el COVID. O sea que el riesgo, ponderando riesgo, digamos, que no había diario el lunes, era que los niños tenían un riesgo muchísimo más bajo y que esto le pegaba especialmente a la gente mayor. Entonces, digo, acá hay una responsabilidad política y gremial que no ha asumido el presidente del Colegio de Profesores y que se pliegan profesores de colegios que ya están en muchos problemas, como el Instituto Nacional, como el INBA, que tienen todo tipo de problemas y que además ahora no van a tener clases. Entonces, para cerrar, Iván, yo diría, ¿cómo no es posible en Chile hoy día que con todo lo que ya sabemos, toda la evidencia está sobre la mesa, no hay un acuerdo transversal, global, un pacto de decir los niños nunca más pierden clase, punto? Oye, y la educación está como en el ranking después del 5º lugar de importancia de las preocupaciones de la ciudadanía. Y si la política no lo pone al centro de la gestión y de la importancia... Estuvo primero durante mucho tiempo. Si no lo ponemos al centro, esto va a pasar colado porque los niños no votan. Entonces, la discusión es la educación superior, la gratuidad, etcétera. Claro, porque ahí está una base electoral de 18 y más que sí es votante hoy día, pero los niños no votan. Y en ese sentido creo que esto es dramático porque no veo una preocupación y una centralidad de este tema en el mundo político hoy día. Y hay un problema, porque la candidatura de la derecha, que podría asumir el asunto, hasta donde se entiende, mañana hay un evento programático de la candidatura de Belén Matei, por ejemplo, pero hasta donde se entiende, Kaiser, Kast y también Matei le han puesto un montón de fichas a seguir llamando tómbola al SAE, al sistema de admisión escolar,
ya la idea de que los padres tienen que tener libertad para elegir su establecimiento y que, y que el mérito tiene que ser tomado en cuenta. Esos son como los ejes. Pero nadie habla del aprendizaje. Sí. Nadie habla de la pérdida de aprendizaje ni de la recuperación del aprendizaje. Tampoco la candidatura de derecha. Sí. Es curioso Es que como no está en la Es agenda. como una negación ya a esta altura, como que pasó Pues con la acuérdate que durante mucho tiempo la reforma educacional nos centramos en discutir de quién eran los edificios. Sí, Claro, o exacto. cuál era la dependencia administrativa, que también puede ser importante, porque pero podríais tener un edificio para sacar lucro Claro. a partir del arriendo del edificio. Ese era sí. el dilema, ¿te acuerdas? Yo digo, hay muchos temas conectando con lo que decía Cristiana, además de cómo, bueno, cuál es el proyecto que va a enarbolar TOA, cómo afecta a la candidatura de Evelyn Matei, que a todo esto también está siendo muy impugnada desde los sectores de ultraderecha o de extrema derecha o como queramos llamarlo, que todos los días hablan contra Evelyn Matei hoy día, ese es su foco, digamos. Cómo estas dos... Salvo ayer, que hablaron contra todas. Bueno, una excepción. Una excepción. Digo, pero estas dos mujeres que son No, hasta que no se resuelva... de trayectoria, de experiencia, tienen kilometraje político cada una, pero digamos de sobra, son personas probadas en el espacio público, son responsables. ¿Cómo ellas pueden enfrentar estos temas que no están en la agenda hoy día? Como es, por ejemplo, aprendizaje pospandémico, como es sala cuna para que las mujeres puedan trabajar y los niños estén bien cuidados para todas las mujeres, como son los temas de hoy día modernización del Estado, que suena una cosa muy aburrida, pero en el fondo, ¿cómo enfrentan la motosierra de Milei o de Elon Musk? Diciendo hay que mantener todo el Estado igual o hay que recortar todo. No, pues ¿cómo es la manera responsable de decir, sabéis que un Estado que responda mejor? Pero hay que tener una propuesta, ¿no? O si no queda todo en la motosierra, recorto todo, o tipo Elon Musk le manda un mail a todos los empleados públicos diciendo, o me dicen lo que hiciste ayer o te echo. Oye, no, que yo creo que también la ultraderecha también reniega mucho de la evidencia, de los datos y de la ciencia, a veces para construir un relato inflamante. Pero no nos olvidemos que nosotros veníamos de una época, cuando nos tocó la pandemia, de enfrentamiento y de tensionamiento con la tecnocracia. ¿Se acuerdan? Que Claro. de mucha discusión de la tecnocracia, que la concertación había puesto los datos y la información y la economía al centro, ¿verdad?, de la toma de decisiones. Y cuando nos pilla la pandemia, de alguna manera las decisiones tecnocráticas estaban sometidas a las decisiones políticas. Porque el discurso previo era que la política había servido a la tecnocracia, ¿se acuerdan? Y Claro, claro. eso es lo que había cambiado de alguna manera con el estallido social. Entonces, cuando nos pilla la pandemia, la política está sobre los datos, sobre la información, y eso creo que fue también un círculo muy negativo respecto de la gestión de la pandemia, porque la política se tomó lo que en ese minuto debe haber sido la evidencia científica. Me acuerdo que en ese tiempo la discusión antes, esto partió con expansiva, me acuerdo. Sí. ¿Te acuerdas? Claro. Los De Andrés tecnócratas El Velasco. versus primer los gobierno de políticos. Bachelet, claro, Sí. los tecnócratas y los políticos, claro. Y durante la pandemia siguió con otras cosas que es mejor no recordar, por lo menos a esta altura, porque abriríamos un tema para el que no tenemos más tiempo por ahora. Pero podríamos volver sobre el asunto en la Siempre se puede próxima volver. edición de Página 13, que hoy hemos hecho con Cristian Valdivieso, con Pablo Escobar y con Quique Mujica. Nos quedan los recuerdos de este 5 de marzo, por cierto, y el saludo para nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Si buscas más estabilidad, cámbiate el internet fibra WOM con 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Paga tu educación o la de tus hijos en 10 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito World Member y World Member Limited Santander Latam Paz. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Cae 1,44%. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Página 13.
By the Way se llama esta canción de los Red Hot Chili Peppers y que recuerda una de las efemérides de hoy, el cumpleaños número 55 de John Frusciante, el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, que nació el 5 de marzo de 1970. LAN Chile se fundó el 5 de marzo de 1929, tracalada de años, 94, para ser más exactos. Es el Día Mundial de la Eficiencia Energética hoy, donde se conmemora el uso racional de la energía, una cuestión que estaba tan presente desde la semana pasada en nuestro país. Diango, el catalán, es de Barcelona, Diango. ¿Diango? Sí, pues. Al León, yo lo llevo en el Sí, corazón. pues tú querías ir a la U. Valoración absoluta de Diango. Cumple 85 años Elwin. Y un día como hoy, de 1991, el presidente Patricio Aylwin publicó el informe RETI. El informe Mira. de la investigación de los derechos humanos durante los Se 16 emocionó años de mucho, ¿te Pinochet. acuerdas? Cuando Sí, pidió lloró. perdón en nombre Sí, del pues, Estado. en la cadena nacional lloró exactamente. Ah, y murió Hugo Chávez el 5 de marzo del año 2013. Recuerdos para este 5 de marzo que acompañamos con la música de Red Hot Chili Peppers para despedir a Pablo Escobar, a Cristian Valdivieso y a Quique Mujica. Que tengan un estupendo resto de semana.